Nutrición con Mikey Diet, episodio 178. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos al lunes 27 de enero del 2020 y estamos con muchas ganas, bueno, aunque estoy así como un poco... ¿Sabéis esa sensación cuando dices, creo que me voy a resfriar, pero no estoy aún resfriado, pero tengo así como algún síntoma, tengo a lo mejor un poco de tos o tengo la garganta un poquito áspera? Bueno, pues tengo un poco esa sensación. La verdad es que no sé si es porque anoche cogí bastante frío, porque llevo bastantes días trabajando desde la mañana hasta la noche en un proyecto que es muy interesante y que además, si sale, voy a traer a la persona con la que estoy haciendo ese proyecto también para que os cuente un poquito de qué va el proyecto y hablemos un poco del tema porque es bastante interesante. Y bueno, realmente nada más, eso ya sabéis que estas cosas son las que digo al principio del podcast, pues porque es mi podcast y por qué no voy a hacerlo, ¿no? Para hablar un poquito con vosotros, para un poco el que sigamos teniendo ese contacto día tras día. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo importante? Hoy vamos a hablar de si la lechuga retiene líquidos o no retiene líquidos. Porque si es verdad que es uno de esos mitos, o quizás no, ahora lo veremos, tan extendidos, ¿no? La lechuga y la retención de líquidos. Al final no sabemos si esto tiene sentido, tenemos que ver en qué se basa, vamos a ver si es cierto realmente. Quizás quede un podcast un poco corto, porque la verdad, vamos a ser sinceros, tampoco hay muchísimo que hablar sobre el tema, pero sí que es importante que todo este tipo de cosas, ya que tenemos la sección del lunes de desmontando, pues qué mejor que desmontar este tipo de frases que aparecen tan a menudo en nuestro día a día, que puede preguntarnos gente, que podemos incluso estar pensando nosotras y nosotros. Entonces, realmente tendríamos que pensar qué es esto de la retención de líquidos, ¿no? Porque, a ver, es cierto que la retención de líquidos ocurre y puede estar provocada por muchísimos factores. Es decir, podría ser algún déficit mineral o proteico, podría ser un exceso de sal en la dieta, por hipertensión, quizá una mala circulación venosa, por una mala hidratación. También es verdad que embarazo, menopausia, también pueden estar acentuando esta retención de líquidos. Pero vamos, que al final hay un larguísimo etcétera de posibles factores que podrían estar provocando una retención de líquidos. Y a ver, está claro que esta retención de líquidos sí existe. Y es cierto que en muchas ocasiones su aparición ha sido favorecida por una mala alimentación, sobre todo a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuanto más sobrepeso y más obesidad, más probabilidad de la aparición de la retención de líquidos. Pero al final, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales básicas para la retención de líquidos? Porque tenemos que pensar en esas recomendaciones nutricionales de esa retención de líquidos. Entonces, vamos a ver qué recomendaciones hay y vamos a pensar en la lechuga si somos capaces de responder a cada una de ellas. Por ejemplo, una de ellas sería disminuir el consumo de sal, porque sabemos que la lechuga tiene una alta cantidad de sodio, ¿no, verdad? De hecho, eso lo podéis ver, cualquier valor nutricional, tabla nutricional en la que hable de la lechuga, no tiene una alta cantidad de sodio. De hecho, es rica en potasio, que eso lo vamos a hablar ahora un poquito más adelante. A ver, si tú coges, te haces una ensalada y le echas medio kilo de sal, pues sí, es verdad que entonces probablemente esa ensalada bueno, es que no te va a hacer retener líquidos, esa ensalada te va a llevar al hospital, pero me refiero, hombre, que si realmente tú te haces una ensalada con lechuga o las preparaciones que haces con lechuga les echas una cantidad altísima de sal, pues está claro que es muy probable que esa retención de líquidos sí que la esté provocando el conjunto de ese plato, pero por la sal, no por la lechuga.
Es como si, por ejemplo, yo me comiese una hamburguesa de un sitio de comida rápida, ¿no? Una hamburguesa que tiene un pan muy salado, que tiene una carne súper salada, de mala calidad, que tiene salsas, que llevan azúcar, que llevan sal y lleva lechuga. Y yo digo que me va a hacer retener líquidos si quito la lechuga de la hamburguesa. Hombre, pues no, pues tampoco, no. Vamos a dejarlo en un no. También, ¿qué otra de esas recomendaciones tenemos a la hora de la retención de líquidos? ¿No? Tendríamos la de beber mucha agua. Y sabemos que cualquier fruta y verdura, y entre ellas se encuentra la lechuga, tienen una alta cantidad de agua. Y esto favorece la hidratación, que eso a veces no nos paramos a pensarlo, pero cuanto más fruta y más verdura tomamos, menor cantidad de agua tenemos que beber. ¿Por qué? Porque también hace ese efecto de hidratarnos. Entonces podríamos decir que la lechuga también favorece la hidratación. Así que por este lado tampoco va a afectarnos. ¿Cuál es otra de las recomendaciones que se suelen dar para la retención de líquidos? Tomar abundantes frutas y verduras. Y, sinceramente, señoría, creo que la lechuga forma parte de este grupo, así que no tengo ningún alegato más que hacer. También otra de las recomendaciones sería el aumento del consumo de alimentos ricos en potasio. Entonces, ¿os acordáis lo que os he dicho cuando hablábamos del sodio? Que la lechuga era rica en potasio. Así que sí, una de las recomendaciones es el aumento del consumo de alimentos ricos en potasio, pues entonces tendríamos otro tic más que tachar a la lista. ¿Veis cómo poquito a poquito vamos viendo que falta algo de sentido en todo esto? ¿Que hay algo que falla para decir que realmente la lechuga retiene líquidos? ¿Cuál es otra de esas recomendaciones? Aumentar el consumo de fibra. Y también la lechuga posee fibra. Entonces, si aumentar el consumo de fibra está recomendado y la lechuga también tiene, pierde sentido. Es decir, si de todas estas recomendaciones que hemos hablado, realmente la lechuga cumple tantas, pierde un poco de sentido hablar de ella como un alimento que hace retener líquidos. A ver, y hay muchas más recomendaciones en base a la retención de líquidos, pero realmente las que más me interesaba comentaros eran estas porque eran justo las que explican cómo la lechuga forma parte incluso de un tratamiento contra esa retención de líquidos. Sería muy raro pensar que va a provocarlo. Claro, podemos pensar que quizás hay algún componente que sí que provoca esta retención. ¿Podría ser verdad? Sí, quizás podría existir en la lechuga un componente que provoque retención de líquidos. Pero me remito al podcast del lunes pasado, vamos a ver, si estamos en el 78, estaríamos hablando del 7654, del 173, si no me equivoco. Pero es eso, que realmente me remito a ese podcast, al dragón en el garaje, ¿no? Porque yo podría deciros que el agua que bebéis podría tener un componente que hiciese que cogieseis un resfriado. Imaginad que yo os digo eso. Realmente podría ser, ¿no? Paraos a pensarlo. ¿Soléis resfriaros en algún momento del año? ¿Tomáis agua durante todo el año? Entonces, ¿por qué no va a ser? Pues no va a ser por lo que hablamos en ese podcast, que realmente si hago tal afirmación, debería mínimo decir qué componente es y cómo actúa para provocar eso. Me da igual que no tuviese esa evidencia científica detrás, pero al menos lo mínimo es que dijese el componente y cómo actúa. Lo que quiero decir es que aunque te digan que tiene un componente que pueda provocar esto, si no te dicen qué componente es y cómo actúa, es difícil creérselo. Y de verdad, os prometo que si yo buscando información sobre esto hubiese encontrado que alguien, sea quien sea, habla de un posible mecanismo de acción, lo hubiese traído aquí. Probablemente hubiese intentado desmontarlo, sí, pero lo hubiese traído aquí y os lo hubiese mostrado, para que vieseis realmente cuál es la supuesta razón, como he hecho en otras ocasiones. En otras ocasiones os he traído un mito y por qué se presupone que ese mito funciona de esa manera. Y luego he hablado de por qué tiene o no tiene sentido lo que están diciendo. Entonces, en ese sentido, te tienen que decir qué componente provoca esto. Y si te lo dicen y te dicen cómo actúa, pues ya ahí puedes empezar a pensar. Pero mientras tanto, mientras no lo demuestren de alguna manera, pues no sirve para nada. Y por supuesto, antes de grabar el podcast, he buceado en bases de datos de artículos científicos buscando alguna posible explicación a este fenómeno maravilloso.
y no he encontrado absolutamente nada. Lo que quiere decir que probablemente que la lechuga provoca retención de líquidos sea solo un bulo extendido. Al igual que tenemos muchísimos otros que no tienen una base científica y que no tienen sentido y que siguen circulando por ahí. De hecho, es gracioso porque incluso sin hablar de una forma científica, si hacéis una búsqueda en Google, es complicadísimo encontrar una web que diga que la lechuga provoca retención de líquidos. Es decir, que si encima es un mito en el que todo lo que te encuentras te está diciendo que no funciona de esta manera, también tenemos que empezar a pensar que algo falla. Si no hay una explicación científica, si no hay ningún artículo que hable de esto, y si encima a nivel menos científico somos incapaces de encontrar prácticamente gente que defienda esta postura, entonces realmente es que no funciona de esta manera. O probablemente, muy probablemente, y poniendo casi la mano sobre el fuego, no funciona de esta manera. Claro, podéis pensar algunas y algunos, pues a mí no solamente me provoca retención de líquidos, sino que encima me sienta mal por la noche. A ver, déjame que dude que te provoca retención de líquidos, ¿vale? Permíteme simplemente esa duda, a quien estés pensando eso, y escucha lo siguiente que te voy a decir. A ver, creo que no te provoca retención de líquidos más que nada porque dudo que hayas hecho una prueba muy científica al respecto y que hayas sido capaz de aislar el consumo de lechuga para determinar que te provoca eso. Pero yo no digo que puede que te siente mal por la noche, ¿vale? Puede sentarte mal por la noche, yo no digo que no, sobre todo dependiendo de tu alimentación diaria. Y hay gente que en general es cierto que le sienta mal la lechuga, pero no solo la lechuga, sino la verdura cruda en general por la noche. De hecho, hay gente que le sienta mal durante todo el día. Y es verdad que esto puede tener su explicación, y si queréis grabo un podcast hablando de todo este tema y el tema de acostumbrarse y el tema de las digestiones. El caso es que si te sienta mal por la noche, no te la tomes, nadie te está obligando. Quizás en tu caso sea preferible si tomas una ensalada con lechuga que la tomes al mediodía y que por la noche te prepares otro tipo de preparaciones que te sienten mejor. Probablemente cualquier verdura cocinada en tu caso concreto pueda sentarte mejor. Lo que quiero decir es que si tú estás convencido o convencido de que algo no te sienta bien por la noche, me da igual que sea por sugestión, me da igual que sea porque ya es que te lo has metido tan en la cabeza que tal, me da igual que sea por una falta de costumbre a la hora de comer ese tipo de alimentos por la noche, me da igual, está claro que a ti te sienta mal, me da igual la razón. Entonces, no lo hagas, no tienes por qué hacerlo, no es necesario, no es 100% necesario que tomes verdura cruda por la noche o que tomes lechuga por la noche. Hay muchísimas otras posibles opciones que son igualmente saludables y que puedes aprovechar. Así que simplemente selecciona esas opciones y ya está, adelante con tus objetivos, no hay más. Con esto lo que quiero decir es, si realmente estáis tan convencidas, tan convencidos de que algo por la noche, por ejemplo, os sienta mal, pues no lo toméis, ya está, es que no hay ningún problema. Es decir, que en resumen, en definitiva, no hay nada que nos indique que la lechuga puede provocar retención de líquidos. Y basándome un poquito en lo que os comentaba en el podcast de la semana pasada, y al igual que el dragón invisible, que lanzaba fuego que no quemaba, que levitaba y que era incorpóreo, podemos pensar que nuestra lechuga provocadora de retenciones de líquidos es el alimento que tomaba dicho dragón para nutrirse. Así que nada más, muchísimas gracias por estar un día más al otro lado y por supuesto y para acabar os agradecería si podéis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en ebooks y por supuesto si estáis escuchándome a través de YouTube que me sigáis por ese canal porque si somos capaces de llegar a más gente podremos hablar muchos más, podremos llegar a mucha más gente con todos estos mitos, podremos intentar aportar ese granito de arena que intento aportar día a día con vosotras y con vosotros y de verdad que ha sido un placer estar un día más con vosotras y con vosotros y nos escuchamos en el siguiente podcast mañana con más y por supuesto mejor. ¡Hasta luego!